Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo análisis de mercado. Hoy viernes con cierre semanal, una semana interesante con el recorte de tipos de interés, la reunión del FOMC y Powell. Podemos sacar en claro, en corto plazo obviamente hemos visto correcciones, pero a largo plazo lo que ha sucedido esta semana es positivo, ¿vale? Se ha recortado los tipos de interés en base a lo previsto. Hemos visto alguna votación en la reunión del FOMC que iba en contra de un próximo recorte en tipos de interés, pero al final esto no anticipa nada, ¿vale? Son opiniones dispersas dentro del Consejo ahora mismo. Lo más importante, ¿vale? Fase expansiva a partir del 1 de diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Vuelve la inversora de dinero, vuelve a entrar dinero a los mercados, facilidad de crédito, facilidad de depósito. Y esto normalmente desemboca en otro recorte de tipos de interés para favorecer esa facilidad de crédito. Con lo cual, positivo a medio y largo plazo. En el corto plazo hemos visto correcciones, ¿vale? Nada nuevo, ya lo avisábamos esta semana en nuestras otras cuentas, sobre todo en Twitter, ¿vale? Que esperábamos un sell the news, una corrección en el momento de la noticia, y efectivamente es lo que hemos visto. Bitcoin bajando a buscar zonas de demanda, liquidando posiciones apalancadas, y ahora vamos a ver en el gráfico que tenemos en Bitcoin, Ethereum y alguna que otra altcoin. Voy a empezar a subir contenido de manera recurrente en este canal, con lo cual agradezco que te suscribas, que me dejes un like, que comentes qué tipo de altcoins o de análisis te gustaría ver de cara a la semana que viene, ¿vale? Para tenerlo en cuenta y ver el mercado juntos. Así que vamos a ver ahora los gráficos, qué es lo que tenemos de cara al próximo movimiento, que está muy interesante. Tenemos zonas muy interesantes y mucha liquidez en el gráfico, tanto en Bitcoin como en Ethereum, y vamos a ver algún que otro setup en altcoin. Vale, algo rápido, empezando por Bitcoin en gráfico de 4 horas. Fijaos que a inicio de semana hablábamos de rellenar el gap que me quedó pendiente durante el fin de semana, ¿vale? Bitcoin corrigió en la reunión del FOMC, ¿vale? Hemos visto una corrección bastante pronunciada desde máximo hasta el mínimo marcada del 8,6% aproximadamente, pero aún así Bitcoin mantiene estructura alcista. ¿Qué quiere decir esto? Que seguimos viendo máximos y mínimos cada vez más altos en el precio de Bitcoin, ¿de acuerdo? El último máximo que tuvimos antes de la corrección superó al máximo anterior, formando una nueva acción del precio alcista. ¿Qué podemos esperar a partir de aquí? Bien, si utilizamos herramientas como Fibonacci, por ejemplo, ¿vale? Veremos que Bitcoin ha reaccionado en el OTE de Fibonacci en el 78,6% del impulso, lo cual es positivo. Hemos visto volumen en ese suelo y una posterior liquidación del suelo, lo cual suele ser un patrón que se repite bastante tanto en Bitcoin como en Ethereum. Suele indicar reversión, ¿vale? Ahora vamos a ver también en Ethereum, ¿por qué? Porque ahora mismo hay divergencias entre un gráfico y otro. Aún así, para Bitcoin, ¿qué espero? Que creemos este máximo mayor que estamos viendo ahora mismo, ¿vale? Máximo bajo, máximo más alto, máximo y máximo más alto, para ir a por un nuevo máximo más alto, probablemente a zona de oferta en torno a los 119, 120 mil dólares. Como confirmación para yo posicionarme, lo que esperaría aquí, ¿vale? Si hacemos un poquito de zoom out, vemos el rango en el que se ha estado moviendo el precio, tomas de liquidez tanto por arriba como por abajo del rango, con lo cual aquí lo que yo esperaría como confirmación para buscar un trade puntual sería recuperar esa zona de la parte baja del rango, ¿vale? Consolidarla como soporte para ya ir a atacar el 50%, marcando un nuevo máximo, la zona de los 119, 120 mil, zona de resistencia local, y ya la parte alta del rango o incluso ATH, ¿vale? Esta zona sería confirmación para mí para posicionarme. Si además en temporalidad baja dejar algún tipo de estructura que me deje un nivel de invalidación claro, sería top para posicionarme en long. Aún así, si desde aquí subimos, consolidamos la parte baja del rango y rompemos al alza, nivel de invalidación sería este mínimo de aquí, ¿vale? Bastante limpio el gráfico, bastante sencillo. Además estamos viendo volumen en los suelos. Vamos a ver ahora Ethereum, ¿vale? Porque en Ethereum sí que hay algo que es bastante evidente, ¿vale? Y es este suelo, este soporte tan evidente. Normalmente cuando tenemos unas zonas de soportes tan evidentes, se está generando mucha liquidez por debajo, ¿vale? Bajo este mínimo, bajo este mínimo, bajo este de aquí y bajo el más reciente que se ha formado hoy mismo. Con lo cual, aquí lo que esperaría, ¿vale? Sería desviar bajo esa zona de mínimos para tomar liquidez, básicamente lo que veis dibujado en el gráfico, para sacar del mercado a todos los longs apalancados en el soporte de los 3.600, 3.700 dólares aproximadamente, ¿de acuerdo? Y luego ya sí, recuperar soporte, zona baja del rango, para ir a atacar esta EMA de 4 horas, ¿vale? En la que operamos normalmente temporalidad baja, que confluye más o menos con el 50% del rango ahora mismo en los 4.000 dólares aproximadamente, 3.950, 4.000 dólares.
Y en caso de romper aquí, pues ya ir a atacar la zona de los 4.300, ¿vale? En Elite Traders ya vamos posicionados. Recordad que tenemos nuestro canal gratuito, tenéis el enlace por aquí abajo por si queréis entrar, donde compartimos análisis, operativa, contenido educativo, de todo un poco, ¿vale? Tanto yo como mis compañeros estamos bastante activos todos los días, ¿vale? Plan muy sencillo en Ethereum, como podéis ver, ¿vale? Nada complicado, simplemente esperar esta toma de liquidez para después posicionarnos en long en la dirección que nos favorezca, ¿vale? Antes de ello, quizá veríamos un pequeño rally durante esta semana, quizá, ¿vale? Hacia ese 50%, hacia esa EMA de 4 horas, 50 periodos, a testearla como resistencia, ¿vale? Para corregir a la baja, ¿vale? Dar un poco de oxígeno aquí al mercado para después corregir a la baja y ver el patrón que comento muy probablemente, ¿vale? Bien, el otro día compartí un análisis en Ripple, ¿vale? Bastante interesante. Aquí viene un poquito de contenido educativo, sobre todo a la hora de gestionar y de operar un movimiento, ¿vale? Fijaos que estábamos en este rango de distribución, ¿vale? Donde comentaba que esas mechas al alza, tanto en 4 horas como en 1 hora, pues indicaban rechazo a este nivel, ¿vale? Igual, tenemos como en Bitcoin cambio de estructura, ¿vale? De bajista a altista, acción del precio altista, y marcaba dos zonas como posible corrección, ¿de acuerdo? La zona del impulso del 50-61% de Fibo y la zona del 78-88,6% de Fibonacci, ¿vale? Los 2,46, 2,51 por arriba y los 2,30 y los 2,40 por abajo. Compartí esta operación, ¿vale? De manera que si en este trade íbamos a arriesgar un 2%, por ejemplo, íbamos a meter un 0,5% en dos de los setups agresivos, ¿vale? Arriesgado, y un 1% en el trade más conservador, ¿de acuerdo? También actualicé en mi cuenta de Twitter, si no me seguís, seguidme también, Criptonauta, igual que aquí, que esta entrada primera que nos dio el precio, ¿vale? Este primer test que nos dio a la primera zona de interés en los 2,50 aproximadamente, ya la asegurábamos, incluso tomábamos parciales en el primer impulso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Temporalidad baja, no es tan certero el análisis, con lo cual aseguramos el trade, aseguramos un poquito de beneficio. Nos ha entrado esa segunda orden con el 50% y con el 0,5%, perdón, y nos ha entrado la tercera orden más conservadora con el 1% de nuestra cuenta de futuros, con lo cual ahora mismo tenemos una posición interesante en beneficios, ¿de acuerdo? Si viéramos a Ripple recuperar de nuevo esta EMA de 4 horas y consolidar para romper al alza, tras este movimiento sería óptimo asegurar la posición, ¿vale? Es decir, no doy por hecho que el precio vaya a llegar a mis zonas objetivo, ¿vale? Pero sí que una vez estoy posicionado, intento asegurar las posiciones y llevarme dinero al bolsillo, ¿vale? Con lo cual, ahora mismo, tanto esta posición de aquí como esta posición de aquí están dejando buena ganancia, ¿de acuerdo? Realmente con estas dos posiciones ya se compensaría esta en caso de que fuera stop loss. Es una manera que tengo de operar muchas veces cuando veo conflicto entre zonas, ¿vale? A la hora de posicionarme, como en este caso. Veo dos zonas posibles, dos zonas interesantes. ¿Qué hago? Divido mi entrada, ¿vale? Divido mi entrada con un setup, pues lo dicho, uno un tanto más conservador y una o dos entradas, según se dé en el gráfico, un poquito más arriesgadas, pero con menor tamaño. Con lo cual, interesante Ripple, ¿vale? Igualmente, si consolidamos, lo dicho, la EMA de 4 horas, ¿vale? El que no se haya posicionado, pues se puede posicionar de nuevo en este setup, en la zona de 2.46, 2.51 aproximadamente, con stop loss, pues o bajo el último mínimo marcado tras esta última corrección, o bajo el mínimo anterior, de acuerdo, teniendo en cuenta la estructura de mercado, ¿vale? Muy sencillo. Solana, que me lo pedíais la semana pasada, más de lo mismo, ¿vale? Mantiene la acción del precio alcista, máximos y mínimos cada vez más altos. No me gusta que acaba de dejar una zona de suelo bastante evidente, similar a Ethereum, ¿vale? Con lo cual podríamos ver desviación para tomar liquidez antes de subir, ¿vale? Aún así, fijaos que tenemos compresión de volumen, ¿vale? En el movimiento actual en gráfico de 1 hora. En gráfico de 4 horas, la caída llevó bastante volumen, perdiendo resistencia, con lo cual perdiendo soporte, perdón, con lo cual es un poquito más incierto el gráfico de Solana, a mi parecer, ¿vale? ¿Por qué? Tenemos que estar pendientes a esta zona de resistencia, ¿vale? La zona de los $190 aproximadamente, ya que ahí podríamos ver rechazo de nuevo, ¿vale? Para tomar esa liquidez que comento y recuperar al alza de nuevo. En ese momento me gustaría ver volumen, ¿vale? En el movimiento que comento me gusta siempre ver volumen porque eso confirma que se ha podido marcar un posible suelo o un posible techo, ¿vale? Por el contrario,
Si recuperáramos los 190 y consolidamos, pues sería alcista, ¿vale? Y podríamos pensar para un trade de corto plazo en los $200 o incluso en la zona de los 220 aproximadamente, zona previa de distribución y actual zona de oferta o venta, ¿vale? Aún así, para Solana esperaría varias confirmaciones más que para Bitcoin o Ethereum, ¿de acuerdo? Un dato interesante es que cuando vemos este tipo de compresiones, vamos a ponerlo en una hora para verlo más claro, cuando vemos este tipo de compresión en el volumen, ¿vale? En el volumen, normalmente desencadenan un movimiento brusco, ¿vale? Lo difícil es acertar la dirección de ese movimiento. En el caso de Solana, viendo la liquidez que está acumulando bajo toda esta zona de mínimos, ¿vale? Me decantaría por un movimiento a la baja para después recuperar y así darnos el movimiento al alza. Con lo cual, movimiento a la baja para tomar liquidez, barrer stops con volumen sería lo óptimo para después y así buscar posicionarnos. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado. Bastante breve, rápido, conciso, al grano, como a mí me gusta, ¿vale? El lunes tendréis análisis nuevo. Probablemente tengáis algún directo de nuevo con alguno de los miembros de Elite Traders acompañándome, que veo que os gusta bastante ese tipo de dinámicas. Ya sabéis que sábado y domingo suele haber un poquito de manipulación en el precio. Y lo dicho, nos vamos viendo por este canal. Chicos, os agradezco interacción, like y suscribiros a la cuenta de Criptonauta. Un saludito.